porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe del día de hoy. Este curso bíblico que nosotros podemos hacer con un lenguaje ciertamente más catequético. Recordemos que dentro de los lenguajes que nosotros tenemos, dentro de la propuesta de Dios al pueblo, a cada uno de nosotros, el primer lugar es ese lenguaje querigmático, ¿verdad? Donde nos llama a un entender y a un entusiasmarnos con un Dios que nos quiere, que nos ama y personalmente que nos busca a nosotros, es decir, es decir, el que te mueve. Mientras no existe esa aceptación de esa escucha, de ese querigma, el lenguaje querigmático, de ese anuncio, viene el segundo elemento. Y es aquí donde nosotros estamos apuntando más en nuestros cursos bíblicos, que es un lenguaje más bien catequético, ¿verdad? Es decir, todo este anuncio, toda esta propuesta de Dios que tiene que pasar entonces por el crino de la razón. No quedamos simplemente en un devocionalismo, yo que soy devoto, y me quedo en eso simplemente, en simples ritos, en simples prácticas, ¿verdad? Porque ahí en realidad el devoto está apuntando más bien a un aspecto siempre más bien ritual, repetitivo, que muchas veces no necesita tanto el aspecto de una reflexión profunda, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque uno ya supone que uno, porque cree, se pone en esa situación, ¿verdad?, de escucha y de bendición del Señor, simplemente por eso. No estamos queriendo decir que uno está bien o que el otro está mal, porque todos los lenguajes son siempre positivos y los lenguajes son necesarios en momentos indicados también. Algunas veces es ese lenguaje indicado el que yo estoy necesitando para ciertos momentos también de mi vida. Tal vez en un momento necesito que alguien verdaderamente me haga ese anuncio, o sea, ese querigma, me anuncia un Cristo, medio o me llega más al corazón o me invita, es imperativo, ¿viste? Porque es imperativo. Haz esto, Dios te busca a ti, mueve el corazón, levántate, pebe. O sea, son lenguajes más bien imperativos, lenguajes que entonces decimos, Señor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Me dice, levántate, sigue al Señor. Entonces yo pienso y digo, sí, me dejo tocar. El Señor verdaderamente es el que me libera, el que me salva, el que me ama, el que me quiere. Señor, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Viste? Viene el segundo. Y aquí entra el lenguaje catequético. El lenguaje de la catequesis apunta mucho desde una iniciación a la vida cristiana que le llamamos nosotros. Después de ese encuentro con Jesucristo, yo tengo que dar razones de mi fe, nos dice la misma palabra de Dios. San Pedro, cuando escribe a sus cristianos, es decir, le está llamando a tener y dar razones de lo que uno está creyendo. Diga tú ñande la yagüero viante, diga tú la ñande, entonces la yayaponte las cosas ya y Por ejemplo, ¿por qué yo enciendo una vela? ¿Viste? Me puedo quedar solamente en la devoción, de prenderle mi velita a mi santo. Pero yo apenas entendí, ¿por qué yo lo hago eso? ¿O por qué yo rezo un rosario? ¿Cuál es el significado del rosario? ¿A dónde está apuntando? ¿Cuál es
la profunda simbología de una oración. ¿Cuál es el gesto, no sé, del tupangenoi, el tupanoi? ¿Cuál es el roasá? Entonces, ¿viste? Son terminologías muy importantes que son consecuencias, primero, de un anuncio, porque estoy yendo detrás de un Cristo que se me ha anunciado y que yo creo, me aferro, pero siempre me pregunto, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿En qué consiste esta fe? ¿Cómo tengo que seguir progresando? Para no quedarme en qué cosa, en el aspecto mágico, en una religión primitiva, primitivista. De ahí se ina, derella ponte ante lo luminoso y entonces buscas como algo mágico y eso es peligroso, ¿verdad? Y muchas veces, atención, que a pesar de que estamos en un mundo moderno, contemporáneo, que la gente dice, no, nosotros a la religión lo tenemos aquí o allá, etcétera, etcétera, no nos damos cuenta que muchos de nosotros estamos a veces pensando y esperando todo desde afuera, desde el aspecto mágico. La magia, en el sentido de que porque yo puse un aceite en la frente, ¿verdad?, me dejé ungir, ese aceite es el que me va a cambiar o el que me va a hacer diferente. No, ese aceite es el símbolo profundo de una unción, de un Dios que me protege. Eso quiere decir. Pero vos tenés que ir a la simbología, al significado de esa simbología. Y desde esa simbología entonces yo voy a entender. En este sentido es eficaz. ¿Por qué es eficaz ese signo? Porque hace que reaccione en mi forma de ser, en mi vida, integralmente. A cambiar. Upea que dice el signo que es eficaz. Porque algunas veces también la gente piensa mal, ¿verdad? Piensa que el hecho de que es eficaz es porque yo te puse ese aceite es eficaz, ese es el eficaz, ese es el que te va a cambiar. Es eficaz en el sentido de que a vos te mueve la voluntad, te mueve y te hace pensar, te hace reflexionar, te hace discernir, mueve tu libertad, mueve tu fuerza de voluntad para que vos puedas hacer las cosas y sobre todo te motiva, ¿entendés? O sea, estos 4 elementos nosotros no podemos dejar de lado, porque como estaba diciendo algunas veces, si nosotros no hacemos una buena catequesis, entonces nos volvemos todos protestantes, nos volvemos todos gente que no piensa y que nos relaciona verdaderamente el sentido profundo, ¿verdad?, de una revelación de Dios, pero en nuestra propia historia de salvación. Y por eso después decimos cualquier cosa, ¿verdad? O sea, pensamos que todo, no, porque ¿dónde está en la Biblia tal cosa? ¿Dónde está el rosario en la Biblia? ¿O por dónde? Pero esa es una cosa absurda. Esa cosa ni hay que preguntar. Eso quiere decir que no tiene una cuarta de cerebelo, ya eso es de cerebro. O sea, son elementos que vienen y entran dentro de nuestra historia de salvación. La historia de salvación hace que el hombre entienda que Dios se manifiesta en nuestro relacionamiento. Muchas veces, sobre todo las sectas, utilizan simplemente y quedan mucho en el anuncio querigmático, ¿verdad? El querigma, el anuncio, que es muy bueno, ¿verdad? Donde Jesús me mueve, es Jesús el Dios que me actúa, pero eso apunta simplemente a los sentimientos, recordemos, queridos hermanos. Ese es el primer paso, ese es el arranque. Eso es como cuando vos estás en tu vehículo, hay muy primera vez, donde ni Catuila siempre dejó primera vez. De Coreñe, pues no le tomaban de velocidad, primera vez, a ver, voy a ocupar la de motor, en boca pupata. Si siempre estás en primera, ya dejó más de Guatemala, muy más segunda vez. A segunda vez, va, eres ya pota vez segunda vez. A segunda vez ella pota, entonces comenzás a entender, a tomar velocidad en tu vida cristiana, a caminar y comenzás a entender, haces tu camino. Y después va pasando, después ya va a tercera, es la tercera veremos y ahí viene el otro lenguaje, que es el lenguaje litúrgico. El lenguaje litúrgico quiere decir que yo tampoco me puedo quedar simplemente en un elemento celebrativo, ritual. O mejor dicho, no puedo quedarme en el catequético, sino que el catequético me tiene que llevar al aspecto celebrativo, porque la liturgia es celebrar la propia fe. Nosotros somos personas que necesitamos celebrar nuestra fe, demostrar nuestro afecto, demostrar nuestro cariño, recibir sentimientos, recibir afectos. Nosotros somos personas que necesitamos esto, es decir, nos ponemos en esta actitud
de entender. Una vez que entendemos nuestra propia fe, entonces nos proyectamos. Y esta proyección, queridos hermanos, es lo que nosotros queremos hacer y lo hacemos y lo celebramos. El hombre de por sí es el hombre de encuentro. Una de las características nuestras antropológicas es que lleva yo topana, gente haisha, ñande gonda hay cuatijaño, ñande gonda ya hay la ñaneño, la ñande cuara bella entonces hoy coñan de ermitaño. No, nosotros no somos personas que están creadas para vivir en la soledad total y absoluta. Puede existir, ¿verdad? No hay ningún problema, porque el hombre también es un ser que se adapta, no hay ningún problema en este sentido. No estamos diciendo que no puedan existir, no sé, incluso los monjes, ¿verdad? Que a pesar de que viven también ellos en comunidad, esto es interesante también, ellos viven juntos, pero en un profundo silencio. Pero esa es una opción de vida, no es tampoco lo normal, digamos, ¿verdad? Lo normal del hombre es el relacionarse. De la ñañe. ¿Por qué tenemos un lenguaje? Porque quiere decir que hubo siempre una necesidad de comunicarnos. Si no hubiese habido la necesidad de comunicarme contigo, entonces el hombre no hubiese hablado. No hubiese sido una característica nuestra el hablar. No hubiese sido necesario. ¿Y por qué? Y porque no hubiese habido ese esfuerzo y esa lucha de inventar signos, porque el habla son signos también, son signos. Son el signo de la palabra. Y a través del signo que tienen un significado, hola, ego significa hola, palabra hola. Ya o sea que no tiene ese signo del hola y dice, no sé, good morning, o si no, hello. Bueno, pues yo lento ahí, pero en fin, pero por decir, cada uno va inventando. ¿Por qué? Porque tiene esa necesidad de comunicación. El hombre es entonces comunicación. Bueno, y de ese aspecto nosotros entendemos el aspecto litúrgico. Y muchas personas dicen, no, entonces quiere decir que vos naciste sordo-mudo. Algunos nacen sordo-mudo en ese sentido, pero en el aspecto religioso estoy haciendo una comparación. Algunos se vuelven mudos, ¿verdad?, ante Dios. Se vuelven mudos. ¿Pero por qué? Y porque no quieren comunicarse. Pero cuando vos no te comunicás con Dios, tampoco te querés comunicar con ese que está a tu lado. Normalmente es así. El que no ama a Dios, primera de Juan nos dice, es la carta de Juan, el que no ama a Dios es muy difícil, es un mentiroso, dice que ama a su hermano. Es muy difícil amar al hermano si es que no hay detrás de esto un aspecto profundo, ¿verdad?, de una comunicación. Esa comunicación viene de un profundo amor a lo trascendente. Y de ahí surge este esfuerzo nuestro, ¿verdad?, del lenguaje. Me quiero comunicar contigo, quiero hablar contigo. Y así también el lenguaje litúrgico es lo que nosotros entendemos como un lenguaje directo con Dios, pero que tiene sus consecuencias en un compromiso real, las consecuencias de una acción concreta, ¿verdad?, dentro de mi grupo, dentro de mi comunidad, el hat que decíamos aquí. Y luego, por último, está ese lenguaje también que nosotros le llamamos el lenguaje teológico. Dentro del lenguaje teológico, ese sí que ya es mucho más profundo, ¿verdad? Y ese sí que ya tenemos que hacer un camino incluso de sentarse a estudiar. Al lenguaje teológico. Va a decir el lenguaje teológico. El lenguaje teológico es decir, la capacidad que tenemos de sentarnos a reflexionar sobre temas que van más allá de un simple tocar y sentir. El lenguaje teológico apunta sobre todo a aquello que nosotros reflexionamos, hacemos teología, decimos, al aspecto más bien intelectual, reflexión sobre elementos de la vida concreta, de nuestro relacionamiento con Dios, theologos, el estudio, el tratado, el ordenamiento sobre Dios. Y eso pues se necesita una reflexión profunda, ¿verdad? Ese lenguaje ya es un poquitito más delicado, ¿verdad? Está también el lenguaje de la diaconía.
el diácono es el que sirve, el que se pone a disposición de sus hermanos. Y solamente a través de un lenguaje que nosotros le llamamos el lenguaje de la relación, el lenguaje de ese encuentro con los demás, ¿verdad? Y bueno, queridos hermanos, así entonces estamos reflexionando sobre esto que es tan importante, y en el libro del Levítico nos está mostrando estos aspectos. El aspecto de la expiación que nosotros necesitamos es porque tenemos un lenguaje que nos indica el deseo de comunicarnos, pero que algunas veces por A o por B motivo está truncado ese lenguaje. No estamos en ese relacionamiento, o con Dios o con los hermanos. Ante esa situación, entonces buscamos camino. Hay que solucionar ese problema. Hay algo que no funciona y entonces tenemos que volver a recuperarlo. Volvemos enseguida con más de Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro.
Cementerio Parque. Fundación Ñandeyarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñandeyarañe. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyarañe. Recordemos que este capítulo 16, que nos habla del día de la expiación del libro del Levítico, verdaderamente tuvo un influjo muy grande, muy fuerte dentro de la religión del judaísmo. En el judaísmo es impresionante, ¿verdad? Es el día, incluso yo diría, el más importante, ¿verdad? Dentro actualmente del judaísmo, el día de la expiación, el Yom Kippur. Es el día impresionante, ¿verdad? Donde para todo, pero en el sentido no también solamente del aspecto de los negocios, etcétera, sino que la persona entra en sí misma. Me parece que es una cosa muy interesante. Este es el aspecto ritual, Ojalá que siempre también las personas, porque siempre en toda religión también nos damos cuenta que hay personas que ¿verdad? O sea, no hay ese diálogo con Dios, no hay ese encuentro con Dios. Sin embargo, el día de la expiación es para que uno pueda tomar conciencia de su misma realidad. En síntesis, es entrar, ¿verdad? En sí mismo, entrar en sí mismo, darse cuenta quién es Dios, porque en la medida en que nosotros reconocemos quién es Dios, también sabemos quiénes somos nosotros. Solamente cuando uno le conoce a Dios puede conocerse a sí mismo. Yo no me puedo conocer a mí mismo si no le conozco a Dios. Como ahora no recuerdo el nombre de este filósofo que decía que solamente existo yo en la medida en que existe un tú, porque el otro me está confrontando, ¿verdad? Y en la medida en que nosotros nos confrontamos, porque vos existís, entonces yo también me doy cuenta de que yo existo, ¿verdad? Porque existes tú. Bueno, y creo que era Gadamer, ¿verdad? Pero lo importante, queridos amigos, aquí es que el influjo de este aspecto ritual después en que cae, ciertamente se convirtió en esa solemne festividad del Yom Kippur. El cristianismo después también lo toma, ciertamente, porque nosotros venimos del judaísmo, absolutamente, como dice Jesús, yo no vine aquí a eliminar ni una tilde, ni una coma, ni nada de lo que ya estaba en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en las promesas de Dios. Al contrario, yo vengo a darle ¿qué cosa? A darle cumplimiento. Y por eso es que nosotros desde ese aspecto podemos entender que dentro de la festividad judía también tiene su influencia y entra con la festividad cristiana. Y esto no solo aparece en los círculos judeocristianos, ¿verdad? En el siglo IV principalmente, en el siglo V, que se vuelve a retomar con mucha fuerza, sino que también se instaura en ese tiempo otras 3 festividades cristianas. Por ejemplo, la fiesta que está muy cercana al 10 de Tisri, con el fin de contrarrestar ese impacto, se instala la fiesta de la exaltación de la cruz. Entonces, la exaltación de la cruz viene también de esta gran fiesta que celebraban los cristianos, los judíos. Por eso que tenemos que entender, hay que entrar en el aspecto de una antropología cultural. Y dentro de esa antropología cultural, de una manifestación que es la manifestación esencial y fundamental del hombre que se manifiesta también y que tiene que expresarse a través de una liturgia, de este rito, de la solemnidad que después aparece como la fiesta de la exaltación de la cruz. Añandego, entonces siempre ya celebra
Nosotros de una forma muy especial lo continuamos celebrando el 3 de mayo, exaltación de la cruz. La iglesia lo pasó justamente acercándose a estas fiestas a el día 14, ¿verdad? El 14 de septiembre. Ese se pasó entonces la exaltación de la cruz como tal en el nuevo calendario litúrgico de la iglesia. Ahora también está la fiesta del 7º mes en Roma y la conmemoración del día de la Anunciación a Zacarías, que es en Oriente. Estas son estas 3 fechas dentro del cristianismo que aparecen. Exaltación de la cruz, luego la fiesta del 7º mes en Roma, que así le llaman, y la tercera es la conmemoración del día de la Anunciación a Zacarías, y eso sobre todo en el Oriente. Todos estos tienen su valor ritual, su valor de expresión y su valor de manifestación de la propia fe, desde lo más antropológico y de lo más profundo del hombre mismo. Ahora, si nosotros vamos a mirar, sea como fuera, ¿verdad?, esta realidad que encontramos muchos siglos después, la casualidad quiso que una santa cristiana que se llama Edith Stein, y justamente esta es una judía, Edith Stein, una gran filósofa, es una gran también estudiante, digamos, o profesora, podemos decir, ya dentro de la santidad, como nos enseña, que después se hizo religiosa, es de origen judío y es víctima también de los campos de concentración. Campos de concentración. Esta mujer que ha pasado por esta realidad. Entonces, ella nació el 12 de octubre de 1891 y coincidiendo con el día del Yom Kippur, ese 12 de octubre, entonces nos hace recordar, ¿verdad? Y nos hace pensar de una donación total de la propia vida, de una donación. Por eso la exaltación de la cruz se mira como ese día de expiación. Es decir, esta santa que es víctima de los campos de concentración donde ella después muere también, nos hace entender muy bien, nos hace entender que nuestra vida es una donación. Nosotros podemos exaltar la vida de Dios en nuestra propia vida a través de una donación y de una entrega profunda, ¿verdad? Darle sentido a lo que nosotros estamos realizando. Viene a ser como un Yom Kippur, el día de la propia expiación, que al mismo tiempo se vuelve como lo vuelve el cristianismo, cambiando un poco la terminología, más que un expiar simplemente los pecados. La expiación de los pecados significa al mismo tiempo exaltar, darle el sentido positivo. Por eso es casi contradictorio, uno diría, exaltar la cruz. ¿Cómo vas a exaltar la cruz? No, el significado profundo es que a través de la cruz nos llega la salvación. A través de la cruz, nada más y nada menos que Dios entrega en la persona de Jesús de Nazaret su propia vida y así entonces nos rescata de la muerte. Y bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador: Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón.
Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando este capítulo 17. Como decíamos recién, que a pesar de algunas dificultades que encontramos dentro de esta estructura y sobre todo dentro de la terminología que coinciden con muchos otros capítulos que van con lo anterior, entonces algunos autores dicen, bueno, esto será que pertenece a la ley de la santidad, porque la ley de la santidad comienza del capítulo, así como lo entendemos, por lo menos del capítulo 17, bueno, los autores lo ponen el 11 hasta el final, es decir, hasta el capítulo 26. A pesar que hay algunas diferencias en los autores también, pero porque coinciden con algunos elementos de los capítulos anteriores. Ahora, la fórmula introductoria, miremos un poco, Yahvé habló a Moisés, sirve para abrir esta nueva sección, como siempre. Es Dios que habla, Dios que se dirige a Moisés y le está hablando y le está diciendo, bueno, ahora algo nuevo te voy a decir, ¿verdad? Esta vez está dirigida tanto también a los sacerdotes como a los israelitas, tanto en el versículo 1 y 2, ¿verdad? Encontramos eso, no solamente a Moisés. Dijo a Moisés, habla a Aarón, a sus hijos, a todos los israelitas, o sea, va dirigida, pero siempre se le da el poder, ¿verdad? Y la fuerza, como ya sabemos, a Moisés. Es novedad que los destinatarios de las palabras transmitidas por Yahvé a Moisés sean Aarón y sus hijos, los sacerdotes, junto con los otros israelitas. Siempre era simplemente a Moisés que se dirigía al Señor y le decía para Aarón. Pero ahora se introduce esta nueva categoría de destinatarios que son justamente los sacerdotes, es decir, los hijos de Aarón. Esto sucede solo en la ley de santidad. Solo en la ley de santidad. Esto nosotros no tenemos esta dirección, ¿verdad?, a los hijos de Aarón o a los israelitas. Solo en la ley de santidad. Vamos a encontrar en el 17.2 dice, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Luego en el 24 también vuelve a aparecer. Así habló Moisés a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Luego volvemos a encontrar en el 22:18 la misma cosa.
nos dice de esta manera. En el 18 aparece, habla en estos términos a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Bueno, ya que el resto del Levítico después, los destinatarios o son los sacerdotes y los laicos que están llamados por igual siempre, ¿verdad? Y los laicos, los sacerdotes y los laicos, pero separadamente en todo el libro del Levítico, los sacerdotes por una parte y los laicos por otra parte. Ahora, quizás todo esto, como vamos a explicar, es un indicio de distinción propio de la ley de santidad para la que los sacerdotes y los laicos están llamados por igual a ser santos. Si siempre teníamos una separación, sin embargo, en el aspecto de la santidad parece que se va a dirigir, es decir, a todo el pueblo. Todos tenemos que ser santos, todos tenemos que esforzarnos en este camino. Sobre todo en el 19:2 se nos va a presentar de esta manera. Dice lo siguiente en el 19:2. El Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a toda la comunidad de Israel. Ustedes serán santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Eso encontramos en el 19:2. Tal vez este sea el motivo, ¿verdad?, por el cual ahora incluye a todos. No simplemente a Aarón o no simplemente a los sacerdotes y luego a los laicos, como sucede en los otros capítulos, ¿verdad?, sino que ahora en este libro de la ley de santidad se dirige directamente a todos. Habla en estos términos a toda la comunidad de Israel. Ustedes serán santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Entonces por eso parece que le exige a Moisés, ¿verdad?, ya que nos habla de la santidad. Entero betea, entonces ya van a ver. Daikupa Iñonte, Amonjañonte o no sé quién son los que tienen que ser santos, sino que todos están llamados y estamos llamados a la santidad. La expresión ahora que aparece, cualquier hombre, es típica de la ley de la santidad también. Cualquier hombre, dice, es típica de la ley de la santidad. Eso, por ejemplo, vamos a encontrar en el 17:3. Si un hombre, cualquier hombre, ¿verdad?, de la casa de Israel, inmola un buey, eso encontramos ahí. Después en el versículo 8, de nuevo, dile además, si un hombre, cualquier hombre, ¿verdad?, aparece. Luego vuelve a aparecer en el 18:6. Ninguno de ustedes, o sea, cualquier hombre que se acerca a una mujer de su propia sangre, etcétera, etcétera. En el 20:2 y en el 20 también, versículo siguiente, tú les dirás esto. Siempre se refiere a los israelitas. Y en el versículo 9, si alguno de ustedes, cualquier hombre, insulta a su padre o a su madre, bueno, aquí entonces comienzan esas prescripciones. Pero es interesante entender esta expresión para que nosotros veamos a quién va dirigida la exhortación. Dios que le habla ciertamente primero a Moisés, porque Moisés es siempre el capo, ¿verdad? Antes se dirigía solamente a Aarón, ahora agrega a los hijos también, a Aarón y sus hijos. Pero la novedad máxima en esta ley de santidad dice a todos los israelitas. E incluso van agregando otros elementos, ¿verdad?, a los laicos. Entonces, eso nos hace entender la importancia de la santidad. La santidad es para todos. En los versículos 3 y 4 ordenan que todo animal doméstico de los que suelen destinarse al sacrificio, buey, oveja, cabra, debe ser degollado ante la tienda del encuentro o ante la morada y nunca fuera de ella. Entonces aquí estamos encontrando un pequeño cambio, podemos decir. No se mencionan las aves probablemente porque su muerte no se produce por degüello, ¿verdad?, sino cortando su cabeza con las uñas. El infractor de esta norma es considerado con una fórmula jurídica, reo de sangre, un asesino, pues ha derramado sangre ilícitamente. La expresión derramar sangre, salvo cuando se siguen las proposiciones al o por,
suele aplicarse al homicidio voluntario, es decir, que casi esto lo está considerando dentro del homicidio. Y el castigo será el de la exclusión del pueblo, supuestamente realizada por el mismo Yahvé, Dios mismo, que lo va a considerar fuera del pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñande Yarañé. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando este capítulo 17 que nos habla sobre la ley de santidad. Habíamos dicho algunas características muy importantes, ¿verdad? Que ahora se dirige a todo el pueblo, a los hijos de Aarón también, o sea, se aumentan algunos elementos nuevos. ¿Pero por qué? Porque la misma palabra Kadosh, ¿verdad? Dios, que es santo, es y tiene que ser aplicable a todos. Es muy interesante porque también más adelante vamos a hablar sobre esta palabra, sobre la santidad. Significa que nosotros compartimos ese mismo nefesh, ese mismo espíritu de Dios. Por lo tanto, el hecho de vivir santamente, porque yo Dios soy santo, dice, ¿verdad? Entonces, si el Señor mismo es santo y nosotros compartimos estas cualidades de Dios, quiere decir que también nosotros estamos llamados a la santidad. Porque yo, Yahvé, tu Dios, soy santo. Entonces, y eso es lo que nos está llamando aquí, en este lugar, cuando está diciendo no simplemente a Moisés o a Aarón que se está dirigiendo Dios, sino que y solamente en esta sección, como decíamos al inicio, aparece esta característica. En todos los otros es a Moisés, es a Aarón y hasta ahí nomás gira, ¿verdad? Sin embargo, aquí a los hijos de Israel, a todo el pueblo ya también, a los hijos de Aarón también, es decir, de una forma especial podemos reflexionar con este mismo criterio que el sacerdocio de por sí tiene una función muy importante con respecto a la santidad, con respecto a esta ley de santidad. Y claro, por algo el pueblo es elegido, ¿verdad? El pueblo elegido también tiene esa función. Si ustedes recuerdan, después del pecado, Dios elige al pueblo. ¿Pero por qué Dios elige a un pueblo? ¿Por qué tiene que elegir a un pueblo? Justamente porque tiene que cumplir una misión específica, una función de salvación. Ahí está. Este es el significado, ¿verdad?, del pueblo elegido. Dios que hace una alianza con este pueblo, hace un pacto, como decir, bueno, a vos te encargo que cumplas con esta función específica de ayudar, de santificar a los demás, a todos los demás pueblos, mirando, conociendo tu testimonio, tu ejemplo. Ahora ya digo, ¿verdad? Cuando entramos en la ley de santidad, se dan cuenta cómo la Biblia está muy unida. No es que esta es una cosa improvisada, uno tiene que procurar entenderlo, tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que hacer estas comparaciones, porque todo surge también desde un aspecto muy histórico, con elementos fundamentales que provienen de una antropología, ¿verdad? Y desde esta antropología podemos llamar no solamente, después de una antropología filosófica, a una antropología teológica, que es lo que a nosotros nos incumbe y nos interesa aquí, leyendo por lo menos este libro sagrado. Miremos con respecto al castigo de exclusión, porque Peala Ñande Yaraiteo y le va a excluir, dice, si no cumple con esta función.
supuestamente realizada por el mismo Yahvé, ¿verdad? El verbo está en forma pasiva, será excluido el que no cumple con Yahvé, ¿verdad? Lo que se explicita más adelante en el versículo 10, por lo que no hay que entenderse como una expulsión física de la familia o de la comunidad, como está, por ejemplo, en el código de Hammurabi. Hammurabi decía, hay que excluirlo de la comunidad, de la familia, sacarlo fuera, donde se condena con el destierro de la ciudad al hombre que ha mantenido relaciones sexuales con su hija. Por ejemplo, es un pecado abominable y entonces tiene que ser excluido de la ciudad. Ese no puede permanecer aquí. Tuvo relaciones con su propia hija. Ni como una pena de muerte, ni así entonces el destierro, totalmente fuera de. Sin embargo, ¿por qué? Si al infractor se le considera un asesino, no se le condena a muerte. ¿Cuál será el motivo? El texto con respecto a esto no dice nada, pero quizás podemos entender que porque el animal muerto no tiene un vengador, salvo el mismo Yahvé, o porque no hay testigos de la acción. Y entonces es por esta razón, ¿verdad?, la pena de la muerte, que sería una pena bastante difícil en este sentido, al no haber testigos. A simple vista parece que 17.3.4 es reflejo de una ley antigua que no distinguía entre los fines sacrificiales y los ordinarios a la hora de matar un animal. El verbo shahat es un término técnico de la tradición sacerdotal para designar la acción de cortar el cuello, shahak, pero no indica el propósito de la misma, por la que podría referirse tanto al degüello como el sacrificio para otros fines. De tal manera, podría entenderse que toda matanza animal tiene carácter sacrificial y que la sangre, expresión del don de la vida otorgada por Yahvé, debe ser derramada sobre su altar y la grasa del animal quemada como calmante aroma que viene y que es para Yahvé. No obstante, es fácil de comprender que si se trata de matar ante el altar todo animal doméstico destinado a la alimentación, el cumplimiento de esta norma no sería factible en la realidad histórica de Israel. Esto entonces no sería factible en la realidad histórica, entonces tenemos que mirar, ¿y entonces qué? ¿Verdad? Claro, nosotros ya sabemos que es un libro religioso, ¿verdad? Y que tiene muchos elementos y tiene un lenguaje más bien siempre metafórico, o podemos decir un lenguaje, ¿verdad?, bíblico, que son los géneros literarios. Por lo tanto, en la realidad histórica de Israel bien sería difícil, bien sea la urbana y rural del periodo monárquico, bien del exilio, a no ser que se trate del supuesto imaginario o idealizado de un pequeño pueblo reunido en torno a la tienda del encuentro en el desierto. Más aún, su condición de decreto perpetuo choca con lo que parece una visión más programática de la ley deuteronómica, con esa ley del Deuteronomio. Entonces aquí tenemos que mirar bien, conscientes de estas dificultades y que permitieron en las ciudades, aún lejos del templo, el consumo de carne tanto de animales domésticos como de caza, con la única condición de no comer su sangre. La única condición entonces que le están poniendo aquí es, por favor, absténganse, no coman la carne de ese animal. Por otro lado, solo los animales sin defecto pueden ser presentados en el altar. En el altar, si se presenta un animal con defecto, no tiene valor. Lo que excluiría a muchos animales aptos para la definición, pero no para el sacrificio. En Qumran se siguieron las normas deuteronómicas, aunque muy restrictivamente, ya que se permitía que se sacrificase fuera del templo, cuando la distancia es de más de 3 días de camino. Parece obvio que este texto qumrámico está pensado en el deshuello, ¿verdad?, que le tiene que degollar, degüello sacrificial, y no en la matanza de un animal con fines alimentarios. Por tanto, la norma de Levítico 17.3.4 se entiende mejor referida exclusivamente a todo animal sin defecto y consagrado al sacrificio.
Es decir, aquí estamos hablando principalmente y apuntando sobre el aspecto sacrificial entonces. Ahora, la razón de esta norma, entonces vamos a seguir estudiando, vamos a mirar profundamente a qué se está refiriendo. Y volvemos enseguida con más de Yarañe. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe. Estamos hablando sobre este capítulo 17 que estamos comenzando con la ley de la santidad, después de haber dicho que era necesario, capítulo 16, toda una expiación, un preparar la mente, el corazón, como para que Dios pueda venir a entrar. Entonces ahora comenzamos punto por punto los elementos que se utilizan dentro de lo que le llamamos el sacrificio judío. La razón de esta explicación en el versículo 7 se trata de evitar que dos israelitas rindan culto a otros dioses del desierto, en particular a los demonios con formas de malas y lugares apartados. O sea, siempre en este sentido, ¿verdad? Cuando la razón quiere evitar que rindan culto, o sea, que sean idólatras a otros, entonces los comienza a aunar. En este sentido, dice, Azazel, por ejemplo, ¿verdad? Formaría parte de estos dioses del desierto. Por otra parte, nosotros miramos también aquí el sacrificar a estos seres es considerado un acto de prostitución. El sacrificar a estos animales domésticos es considerado como si fuese un acto de prostitución. Tzaná, se le dice, tzaná. Metáfora frecuente en el Antiguo Testamento, particularmente en el lenguaje profético, para designar la fidelidad idolátrica, quizás relacionada con los ritos, ¿verdad?, de fertilidad, contra todo aquello que va contra Yahvé. En síntesis, es contra Dios mismo. Ahora los versículos 8 y 9 del capítulo 17, 8 y 9, nos hablan: dile además, si un hombre de la casa de Israel o alguno de los extranjeros que residen en medio de ustedes ofrece un holocausto y un sacrificio y no lo lleva a la entrada de la carpa del encuentro para ofrecerlo al Dios, será excluido de su pueblo. El 9, eso es entonces el 8 y el 9. Ahora nosotros vamos a seguir leyendo, vamos a seguir mirando, siempre elementos que nos hacen crecer. A simple vista parece que este capítulo, donde nosotros estamos mirando y estamos estudiando, nos quiere presentar cuál es esta razón, por qué nosotros estamos realizando todo esto. Se trata de evitar que los israelitas rindan culto a otras divinidades. Ese es el objetivo principal. Que los israelitas no caigan, ¿verdad?, en el juego
de ir detrás, o sea, sustituir a Dios. Sacrificar a estos seres es considerado un acto de prostitución, como decíamos, en el Antiguo Testamento, particularmente en el lenguaje profético, para designar la infidelidad ideológica. Y esta ideología, ¿verdad?, que se centra principalmente en ese sacrificio ritual de la parte idolátrica, es idolatría. Los versículos 8 y 9, por lo tanto, desarrollan la prohibición anterior, ampliándola a todos los archivos. De ahí la referencia a los holocaustos y a los sacrificios de comunión. Y haciéndola extensiva al extranjero residente, también la misma cosa, ¿verdad? O sea, el cómo se comporta, lleva con ese nuevo pueblo. El mismo Israel reconoce su condición de extranjero residente durante el periodo patriarcal y durante la estancia en Egipto. Cabe pensar que esta inclusión del extranjero proceda del periodo exílico o posexílico, cuando el número de habitantes extranjeros pudo ser abundante como consecuencia de las sucesivas invasiones, aunque también podría corresponderse con el periodo de invasión asiria, porque los asirios que invadieron, del sur, Judá. Algunos autores que sostienen que la ley de santidad es de origen preexílico llegan a pensar que la centralización del culto en el templo de Jerusalén llega a tener un punto positivo que le devuelvan, ¿verdad? Llegan a pensar que esta centralización del culto en el templo, devolverle a Dios lo que le corresponde, el culto de por sí, está ya también indicada en el libro de Ezequías. Estará basada precisamente en este capítulo 17. Sea como fuera, el infractor deberá ser excluido, decíamos, hay que excluirlo. El texto no especifica quién realizará la ejecución de su extirpación, si la comunidad o el propio Yahvé, aunque se consideran estas últimas la opción más probable. Entonces, ¿quién decide y cómo se decide todo esto? En 1 Samuel se cuenta cómo los israelitas, tras derrotar a los filisteos, inmolaron animales en el suelo y comieron su sangre. Se trataba de un gesto de culto a las divinidades telúricas o subterráneas, no entonces a la cultura cananea y quizás supuesto del Salmo 16. Sin embargo, la única reacción de Saúl ante ese pecado del pueblo fue la de alzar allí un altar donde armonizar y realizar las innovaciones. Nada se dice de un castigo. Aquí no tenemos entonces un castigo, solamente te va mostrando así fríamente. Bueno, queridos hermanos, cuando está hablando de nada de castigo, la Mishnah, por ejemplo, completa que el sacrificio de un animal desangrado fuera del lugar debido puede tener validez si todavía hay sangre que fluye. La recoge una persona apta y se la vierte sobre el altar. Y bueno, así entonces, queridos amigos, estamos concluyendo, ¿verdad?, por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando más esta ley de la santidad. Es bien interesante porque llega hasta el capítulo 26. Nosotros seguimos insistiendo y seguiremos insistiendo en este aspecto ritual, pero el ritual que nace del corazón, después de que uno conoce, que decíamos, ese lenguaje catequético. Pero antes de eso necesitamos el lenguaje querigmático. Cristo te llama, Cristo te ama, Cristo hoy te busca a ti. Cristo hoy entonces está a tus manos. Tienes que agarrarle, tú tienes que aferrarte al Señor, no dejes pasar esta oportunidad. Es este el momento más hermoso que Dios te está regalando. Y eso entonces yo lo digo también de todo corazón, te lo auguro. Y así hemos concluido la reflexión de todo lo que fuimos diciendo, hablando, rezando en esta semana, ¿verdad?, de lunes hasta viernes. Y hoy, con este resumen, hacemos esa síntesis, que el Señor nos bendiga a todos, nos gobierne la propia vida, nos dirija en sus senderos. Y les imparto la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Y les espero nuevamente mañana con Ñande Yarañe Dominical. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por